Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Momo. Soy Pablo Querol y en esta ocasión voy a mostraros cómo migrar WordPress de una forma manual. Repito, manual. Si a vosotros lo que os interesa es usar algún plugin para hacer la migración de vuestro WordPress, lo que os recomiendo es aquí en la barra de búsqueda de encima de YouTube escribir Duplicator, que es el plugin más usado y más popular para esto, y veréis que tengo un vídeo en el que muestro cómo utilizar este plugin. También comentaros que como material complementario, en la descripción del vídeo encontraréis un enlace a un blog post que hice en Señor Momo, que creo que es una guía estupenda en la que encontraréis más información sobre cómo migrar WordPress manualmente. El proceso de una migración WordPress manual consta de 7 pasos, uno de los cuales es solamente necesario si estáis también cambiando de dominio. Por ejemplo, si yo quiero migrar mi web señormomo.com a un dominio nuevo que sería señormomo.es o mi nuevo dominio.com. Vais a ver. ¡Empecemos! Vale, como podéis ver en pantalla, yo lo que tengo aquí es una web de muestra, solo hay lo que viene por defecto. La dirección URL la tenéis aquí, es web1señormomo.com y yo lo que voy a hacer es mover este WordPress a un nuevo subdominio. Pero el proceso es el mismo si tú haces un cambio real de dominio, por ejemplo, dominioa.com a dominiob.com. Bien, pues para hacer el primer paso, el de descargar los archivos, tenéis dos opciones. Una, usar un cliente FTP y dos, usar el web FTP si vuestro proveedor de hosting lo permite. Si vosotros preferís el método por FTP, aquí arriba os dejo un enlace a un vídeo de cómo acceder por FTP a vuestra instalación WordPress. Bien, yo por lo tanto lo que tengo que hacer es acceder por web FTP a este subdominio que he mencionado antes y para ello entro en el cPanel de mi panel de control, le doy aquí a administrador de archivos y escojo el directorio adecuado que ya lo tengo aquí por defecto listado. Le damos a ir y se nos abre lo que se conoce como web FTP. Entonces yo lo que tengo que mover de mi web.1señormomo.com a web2.señormomo.com en este primer paso de migración WordPress son todos los archivos de WordPress. Para ello selecciono todo. Haced una revisión de que todos los archivos son adecuados para hacer la migración. Yo, por ejemplo, sé que este archivo de aquí, esta primera carpeta, es una carpeta que genera el hosting, con lo que no hace falta que yo me la lleve en la migración y así la voy a excluir. Selecciono de nuevo todos y excluyo ese directorio. Ahora hago clic en este botón de aquí que pone comprimir, aunque no se lea todo, y veréis cómo sale un pop-up. Escogemos crear un archivo .zip y podéis dejar este nombre que sale por defecto o podéis poner uno que os agrade más. Yo voy a poner, por ejemplo, archivos. Así sé que lo que hay dentro son archivos de mi WordPress. Le damos a comprimir files y en cuestión de segundos veis cómo se han comprimido todos los archivos y se ha actualizado el web FTP y ya tenemos por fin aquí el único archivo que tenemos que descargarnos. Le hacemos clic derecho, le damos al download y esperamos a que este archivo se descargue. Vale, como veis aquí abajo ya tengo este archivo descargado, con lo que el primer paso superado. El segundo paso de esta migración WordPress es la de exportar todo el contenido de nuestra base de datos. Si sabéis cuál es el nombre, perfecto. En caso de que no lo sepáis, os recuerdo que es tan sencillo como editar el archivo wp-medio config.php y aquí en Settings de MySQL tenéis el nombre de la base de datos de vuestra instalación WordPress. Dicho esto, tenéis que ir al panel de control de vuestro hosting y buscar la opción phpMyAdmin. Una vez la encontréis, le hacéis clic y se os abrirá una ventana en la que veréis vuestras bases de datos. Como veis, yo tengo bastantes, pero es cuestión de buscar la que corresponde a la instalación WordPress que estáis migrando y entonces veréis las tablas de vuestra base de datos. Le damos a exportar y tenéis dos opciones. Una, la opción rápida, que se exporta un archivo SQL, que es lo que yo voy a hacer. Le doy a continuar y como veréis, ahora aquí abajo se me está descargando ya la base de datos. La opción 2, que es la de personalizar la exportación, la recomiendo si veis que el peso de vuestra base de datos es superior a 50 megas.
Hay muchos proveedores de hosting que a la hora de importar una base de datos tienen un límite de archivo de 50 megas. Si el vuestro, por lo tanto, sobrepasa este límite, tenéis esta otra opción de exportación personalizada. Podéis escoger comprimir la base de datos en un archivo zip, por ende pesará menos. Verificad que ese archivo .zip que os descarguéis es inferior a estos 50 megas. En caso de que aún así sea superior, entonces os vais a tener que poner en contacto con vuestro proveedor de hosting. El tercer paso es subir los archivos al nuevo destino, habitualmente un nuevo proveedor de hosting o un nuevo dominio. Yo es un cambio de subdominio, con lo que voy a administrador de archivos y en vez de escoger web1.señormomo.com, escojo web2.señormomo.com. Le doy a ir y yo tengo aquí un directorio vacío, pero le doy a cargar y selecciono el archivo .zip que he descargado anteriormente. Voy a descargas y si os fijáis, aquí arriba tengo mi archivo que se llama archivos.wp.zip. Le doy a abrir y aquí a la derecha podéis ver cómo se me está ya subiendo, de hecho ya se ha subido, le doy a volver y tengo aquí el archivo. La gracia es que ahora sencillamente cogemos este archivo y lo extraemos. Le doy a Extract Files y en cuestión de nada, no he tenido tiempo ni de mencionarlo, ya está extraído ese archivo. En cualquier caso, tercer paso superado. Os recomiendo este archivo .zip, borrarlo del servidor porque suele ocupar bastante espacio. Cuarto paso, crear la nueva base de datos a la que vamos a migrar el contenido de la anterior base de datos. Vamos al panel de control y en este caso tenéis que encontrar una opción relativa con las bases de datos. Yo, en este caso, es MySQL bases de datos. Ahora os voy a mostrar cómo crear una base de datos. Lo primero es darle un nombre. Yo voy a ponerle uno sencillo y creamos base de datos. Aunque aquí pone que ya se ha añadido la base de datos y es correcto, está creada, no es suficiente para migrar WordPress. Necesitamos un usuario MySQL que acceda a esta base de datos. Si vais más abajo tenéis aquí una opción de MySQL usuarios y entonces ponemos un nombre. Yo voy a poner el mismo, pero yo en vuestro caso pondría uno más complicado y que no fuese el mismo que el del nombre de la base de datos, también por razones de seguridad. Y entonces para el tema de la contraseña sí que yo siempre escojo la opción del generador de contraseñas, copio la contraseña y me la guardo en un bloc de notas para utilizarla luego, la vais a necesitar. Creamos el usuario y le doy a volver. El nombre de usuario también me lo apunto porque también lo vais a necesitar y también lo vuelvo a apuntar porque corresponde también al nombre de mi base de datos. Tenéis que hacer una operación más. Tenéis que escoger el usuario que habéis creado y darle permisos para acceder a la base de datos que habéis creado. Yo en este caso voy a añadir ese usuario a esta base de datos y le voy a dar todos los privilegios. Hecho esto, hemos completado el cuarto paso de una migración WordPress. El quinto paso es el de importar el contenido de la anterior base de datos a la nueva base de datos. Le vuelvo a dar a phpMyAdmin. Seleccionamos la nueva base de datos y aquí lo que vamos a hacer es importar el archivo SQL que anteriormente he exportado de la anterior base de datos. Aquí lo tengo, es este de aquí, le doy a abrir y aprieto el botoncito y en unos segundos, porque es una instalación muy pequeña, ya veo el mensaje que me dice que he ejecutado con éxito esta operación. Es así de sencillo. Si tenéis complicaciones, podéis dejarme un comentario en este vídeo en YouTube o podéis entrar para ver más información en el enlace para la guía que he puesto en señormomo.com. Si volvéis a vuestra base de datos, veréis como ahora ya no está vacía, sino que tiene las tablas, el contenido, la información de la antigua base de datos. Ya solo nos quedan dos pasos. El siguiente que voy a mostrar es opcional, solamente obligatorio en caso de cambio de dominio. Este paso trata de actualizar todas las URLs que hay en la instalación WordPress para que recojan el nuevo dominio. Tenéis que ir a esta opción de SQL en la que vais aquí a introducir unos comandos con los que actualizar esas URLs. ¿Qué comandos tenéis que introducir? Ahora sí que tenéis que hacer clic aquí abajo en el enlace que os dejo para ver la guía que hice en señormomo.com. Y si bajáis y vais aquí al índice, a la tabla de contenidos, tenéis aquí el apartado para actualizar las direcciones URL y si bajáis un poco tenéis el código o los comandos que tenéis que poner en vuestra base de datos. Copiáis todo lo que aparece aquí
volvéis a la base de datos, pegáis y ojo, hay que tocar 3 cosas. Una es reemplazar el dominio a.com que está aquí escrito por el antiguo dominio. En mi caso, web1.señormomo.com. El segundo dato a cambiar es este de aquí que pone dominiob.com, que es el nuevo dominio. En mi caso, web2.señormomo.com. Y el tercer dato, que habitualmente la gente no mira pero puede provocar errores, es el prefijo de la tabla que aparece aquí. Por defecto, en toda base de datos en WordPress es WP, pero habitualmente en el proceso de instalación de un WordPress tú puedes modificar este prefijo. Y de hecho es una práctica que se recomienda también por temas de seguridad. ¿Cómo saber cuál es el prefijo de la base de datos que habéis importado? Hacéis clic aquí para... Yo hago clic tercero, ¿vale? O sea, podéis hacer aquí, si no, y abrir una nueva pestaña. Si os fijáis, el prefijo en mi caso es WebP1. Lo digo porque si yo ahora a esto le doy simular consulta, si os fijáis, me dice que esa tabla no existe, porque el prefijo es el incorrecto. Yo tengo que poner aquí WebP1, y no solo aquí, lo tengo que poner en todos. Entonces copio el prefijo y lo engancho en el resto. Hecho esto, tenemos que hacer lo mismo con el dominio A y el dominio B. Entonces ahora ya tenemos este código bien puesto para actualizar las URLs en la nueva base de datos. ¿Le damos ya a continuar? No, lo que os recomiendo es verificar que lo tengáis bien puesto. Me habéis visto antes darle a simular consulta y había un error. Si lo tenéis bien puesto, en cambio, cuando le dais a simular consulta, lo que os saldrá es un pop-up con la información de todo lo que se va a actualizar. Yo como veo que es correcto, entonces ahora sí que le doy a continuar. Y con este proceso, lo que hemos hecho es actualizar las URLs del antiguo dominio al nuevo dominio. ¿Cómo comprobarlo? Pues si vamos a la base de datos y vamos a esta tabla que se llama Options, es la que contiene la URL por defecto de la instalación WordPress. Como veis, ya no es Web 1, ahora es Web 2, con lo que la actualización se ha hecho correctamente y lo podemos comprobar. Ya solo nos queda el último paso para acabar la migración del WordPress, y es conectar los archivos de WordPress con la nueva base de datos. Tenéis que conectaros de la forma que queráis a el directorio en el que tenéis ahora WordPress y darle a editar el archivo que antes hemos visto también, wp-config.php. Lo editamos y aquí simplemente se trata de cambiar estos valores de aquí por los nuevos que hemos configurado. Por eso, antes os he comentado que es importante que estos valores los anotéis, porque ahora es lo que vais a utilizar. Yo, por ejemplo, sé que este es el nombre de mi base de datos, con lo que el nombre tiene que ir aquí. Lo tenéis aquí puesto, Name of the Database, o incluso por el campo es bastante intuitivo. Entonces, lo engancháis y aquí ponéis el nombre del usuario MySQL, en mi caso es el mismo, pero en el vuestro más que seguro que no, al menos es lo que recomiendo. Y finalmente la contraseña del usuario MySQL. Hay un último cambio, que es este de aquí, del hostname MySQL. En la mayoría de casos es el mismo, es localhost, pero por si acaso podéis informaros con vuestro proveedor de hosting para ver si es localhost o cualquier otra dirección. Le damos a salvar para que el sistema guarde estos nuevos datos y vamos a comprobar si ya hemos finalizado con éxito esta migración. Abrid una nueva pestaña en el navegador y escribid la nueva dirección de vuestra página web. Lo que debería pasar es que veis lo que ahora veis en pantalla, es decir, la misma web que teníais al principio. Si os fijáis, yo ahora si selecciono esto de aquí, la dirección debajo del puntero ya aparece que es web2.señormomo.com. Esto quiere decir que la migración de WordPress la he completado con éxito, una migración manual. Solamente tenéis que llevar a cabo estos 7 pasos y podréis migrar WordPress correctamente y de una forma segura. Estos 7 pasos son los que yo habitualmente utilizo en todas las migraciones WordPress. A mí me ayudan para tener un sistema que sé que es seguro, va bien y es tan solo seguirlo del primer paso al último. Si tú has conseguido migrarlo, enhorabuena. Si te ha gustado esta guía, déjame un like y si te interesa recibir más vídeos como este que hacemos en Señor Momo en relación a páginas web en WordPress, suscríbete por aquí al canal, dale a la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!